Queremos daros las gracias por acompañarnos en esta despedida a Marcelino. Estas palabras son de esta familia nacida de la lucha contra la dictadura. Estuvimos con él siempre, codo con codo, como tantos compañeros y compañeras. Os contaré algo de su infancia. Él recogió un pájaro caído de un nido y lo crió, pero no lo tuvo enjaulado. Siempre estuvo libre en la casa y en el campo. Varias veces al día le llamaba silbando y el gorrión venía desde los árboles a comer en su mano. Aún así, un día el pajarillo escogió su libertad. Por esa libertad, Marcelino cortó las vías del tren, impidiendo así que los trenes que llevaban las tropas golpistas de Franco avanzaran sin obstáculo. Luchó por la República en el frente de Madrid. Al final de la guerra le llevaron a campos de trabajo. Por unas fiebres le dieron por muerto durante 3 días. Le llevaron a realizar fortificaciones en un campo de penados en el Marruecos español. Franco temía que los aliados le quitaran sus posesiones. Se fugó atravesando la cordillera del Atlas desde Marruecos a Argelia, entonces colonia francesa. Josefina, mi madre, nuestra madre, conoció a Marcelino con una AP de presidiario en la chaquetilla. Se unieron 2 militantes de la lucha obrera. No se quedaron en el exilio, volvimos a España porque allí estaba la lucha. Aquí había que cambiar la historia de un país que vivía bajo la represión y el miedo. Esa larga lucha por la libertad estuvo llena de noches de espera, en las que la policía franquista acechaba. Muchas detenciones. Tras las marchas de metalúrgicos sobre Madrid para pedir un convenio provincial, acababa en los calabozos de la famosa Brigada Político-Social. Juicios, multas, y el régimen le encarceló definitivamente, mientras dure el actual estado latente de anormalidad laboral, decían. Fue un rehén del franquismo. Los presos políticos transformaron la cárcel en una universidad para los más jóvenes. Defendieron un estatuto del preso político y desde dentro de nuevo Marcelino impulsó la lucha y realizó huelgas de hambre. Tampoco encarcelado se detuvo. En esa casa Josefina se levantaba a las 4 de la mañana para preparar grandes ollas de comida para dar de comer a los presos. Largas horas de espera durante años en las puertas de las cárceles, con la dignidad de ser la esposa de un preso político. En la cola que esperamos el inicio del juicio 1001, cuando ETA mató a Carrero Blanco, flaco favor a la clase obrera, nos quedamos solos con los enloquecidos fascistas que amenazaban con matarnos allí mismo y luego a ellos que estaban en las celdas. Las mujeres de presos se encerraban en las iglesias para denunciar la situación. Mi madre se encontró con marido e hijo en la cárcel y la hija también en la lucha en la clandestinidad. Pero ¿sabéis lo que hacía Marcelino entonces? Marcelino entonces, en las cartas que escribía desde la prisión, nos hablaba de las múltiples contradicciones de un régimen que agonizaba. Lejos de retroceder ante las dificultades, Marcelino, cargado de optimismo, siempre hablaba del régimen que se hundía, y faltaban unos cuantos años. Mientras continuaba con sus denuncias ante la OIT y los organismos internacionales. Era imposible acabar con su moral de combatiente. Los ánimos y el empuje los daba él desde dentro
cárcel. Josefina le protegía desde fuera. Franco murió en la cama, pero Marcelino y su lucha con todos los compañeros hizo imposible el franquismo después de Franco, con el que soñaba la derecha de los años de la pretransición. Marcelino, diputado en las Constituyentes, forzó una constitución más social. Como la clase obrera, fue generoso en la transición, pero se fue del Parlamento porque los trabajadores se les quitaban derechos, pagaban siempre los mismos. Comisiones fue la organización más potente de la transición. Años de actividad incesante para construir una organización sindical como Comisiones Obreras. Eso fue posible porque su capacidad de integración de las diferencias era equivalente a la firmeza de sus ideas. El sindicato debía ser plural e independiente de cualquier partido, pero también sociopolítico, es decir, con un ideario que defendiera un sistema en que no cabe la explotación del hombre por el hombre. Su militancia en el Partido Comunista de España fue la clave para no perderse en la confusión ideológica que el sistema capitalista ha implantado con bastante éxito. En la comida de los domingos, cuando nos veíamos toda la familia, el debate era el primer plato, el segundo y el postre. Las noticias eran un invitado más, había siempre una radio puesta. En sus cumpleaños siempre acudían buenos amigos, como el padre Llanos y Díez Alegría, y María Luisa Suárez, y nuestro querido Fernando, y Antonio, y Lola. Cada año venían más y más amigos, y había siempre para ellos un cuscús de Josefina. Él siempre reflejaba el mundo con la crisis del capital y la necesidad de los cambios. Su análisis de la economía, que fue una de sus pasiones, era detallado y fruto de un minucioso estudio. Marcelino sabía que quedaba mucho por hacer para que esta democracia fuera realmente adulta. Decía que la democracia se había quedado a las puertas de la fábrica. Hoy, en la mayoría, aún está fuera. Ahora, en los últimos tiempos, en los últimos días, cuando ya sus palabras salían contadas, debía escogerlas bien. Y decía: libertad, justicia social, paz, pero siempre igualdad. No se pueden retorcer estas palabras cuando se colocan juntas. La libertad no solo no basta, es necesaria además la paz. Los españoles condenaron que la democracia del PP exportara la guerra a Irak. Marcelino decía que la crisis es la antesala del cambio y que el capital siempre carga la crisis a la espalda de los trabajadores. También nos hablaba desde hace muchos años de China como país emergente. Esta crisis no es como las otras, decía. Nos hablaba mucho antes de ello, mucho antes de que se hundieran las bolsas. El mundo tiene un nuevo reparto, decía. Y también hablaba de la salida. El mundo no saldrá de esta crisis si no incorpora la igualdad como elemento esencial de la libertad.
y la paz como parte indisoluble de la democracia. Eso nos decía Marcelino cuando decía libertad, justicia social, paz, pero siempre igualdad. Esta larga lucha de Marcelino no hubiera sido posible sin otra luchadora a su lado, que se encargó de toda la familia en los años de cárcel y que le cuidó con mimo cuando la enfermedad se presentó. Nosotros conocemos bien la resistencia de Josefina ante la dificultad. Nunca la hemos visto desesperarse ni quejarse cuando las dificultades superaban lo humano. Marcelino era paciente, lo que diríamos un corredor de fondo. En estos últimos días, a los que pasaron a verle les repetías, seguro que para animarles a todos en esta larga lucha, compañeras, decía, compañeras y compañeros, siempre adelante, siempre a la izquierda. En este tramo de la vida de Marcelino os damos de nuevo las gracias de nuestra parte y sobre todo de Josefina. Como siempre, su casa está abierta y os esperará allí un café y una magdalena.